Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches, estimado. Isen. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Con frío. Con friecito, sí. Bien, vamos a continuar con la clasecita. La anterior hemos visto los cronogramas de los procesos, modalidad AMPE, AMPE 1, AMPE 2, y también hemos aprovechado para ver licitación pública. Bien, vamos a continuar ahora con el proceso de contratación modalidad AMPE. Nos hemos quedado en presentación y apertura de propuestas. Si tuvieran alguna duda, bueno, para concluir la apertura de propuestas se realiza un acta, ¿no? Un acta de todas las propuestas presentadas. Se lee la propuesta económica de acuerdo al criterio de adjudicación, si es por ítem, lote, tramo, paquete. Y una recomendación es que la lista de asistencia de los participantes la hagan al inicio, ¿no? Porque muchas personas van, escuchan la parte económica y se salen, ¿no? Entonces ya no tenemos ningún registro de esas personas que han asistido, ¿no? Y algunas se quedan para suscribir el acta, ¿no? Entonces, para tener el registro completo de todos los asistentes, deberíamos generar una lista de asistencia y así vamos a tener, ¿no? Y obviamente las personas que deseen, porque no es obligatorio, firman el acta de apertura y al finalizar siempre se realiza la pregunta si hay alguna observación, ¿no? Si hay alguna observación para que se pueda poner en acta, pero tiene que ser observaciones respecto al acto de apertura, ¿no? Hay algunos proponentes que quieren observar otros aspectos, ¿no? Quieren observar, por ejemplo, alguna especificación técnica, temas que no tienen nada que ver, ¿no? La observación es respecto al acto, ¿no? Y eso hay que aclarar, ¿no? Es bueno aclarar y decir si es que va a haber alguna observación, tiene que ser al acto de apertura. Y una vez que se tiene ya el documento oficial, se procede a las firmas, firman los integrantes de la comisión de calificación, firman los representantes de los proponentes, de las empresas, y se les entrega una copia, ¿no? Otro aspecto importante en el acto de apertura es suscribir, rubricar las propuestas, ¿no? Y he visto que algunas entidades sí cumplen o hacen y otras instituciones no lo hacen, ¿no? Entonces, la norma indica que se debe firmar, ¿no? Todas las propuestas se debe rubricar por los integrantes de la comisión de calificación, ¿no? Y no por los representantes de las empresas o proponentes, ¿no? Ellos ya se van a retirar y sí o sí los integrantes de la comisión deberían rubricar todas las páginas de las propuestas, excepto la garantía de seriedad de propuesta, ¿no? Que es así, no la tenemos que tocar para nada, y las demás hojas sí rubricarlas, ¿no? Y tiene su razón de ser el rubricar las páginas, ¿no? Porque muchas veces ha habido casos de cambios de alguna parte de las propuestas, ¿no? Entonces, para evitar esa susceptibilidad y darle mayor transparencia, debería rubricar todos los integrantes. Y la comisión de calificación, la norma dice que inmediatamente deberían instalar el acto de evaluación, ¿no? En sesión reservada. Sin embargo, tampoco en la práctica están así, ¿no? Porque tienen sus actividades y demás, y bueno, definen encontrarse a una hora para empezar a evaluar o al día siguiente, dependiendo a qué hora ha sido el acto. Entonces, el custodio de las propuestas, de tenerlas y guardarlas, es el secretario, ¿no? Y el secretario generalmente
es el del área de contrataciones, del área administrativa, el que custodia, ¿no? Claro que ahora ya no se conforma con presidente, secretario vocal, ¿no? Ya no hay esa figura. Simplemente ahora todos son miembros de la comisión de calificación, ¿no? Ya no se pone ningún cargo, nada. Pero por la práctica se sigue manejando, se podría decir, por la experiencia de que el secretario sigue siendo el del área de contrataciones, ¿no? Que realiza esa función, se podría decir, que ha quedado como una práctica más que todo, ¿no? Aunque no esté nombrado, sí es el que custodia las carpetas de los procesos y cumple una función en el acto de apertura de secretario, ¿no? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta en el acto de apertura? Bien. Hablaremos ahora de la fase de evaluación de las propuestas. En la modalidad AMPE, el RPA es el que designa. Hemos dicho que debería hacerlo 2 o 3 días antes para que la comisión pueda prever el tiempo y también organizar sus actividades, ¿no? Esta designación generalmente se la realiza con memorándum a la comisión de calificación y obviamente para que esa función actúe tiene que estar completa, ¿no? No podría haber una comisión que trabaje sin un integrante, ¿no? Tiene que estar sí o sí en su totalidad. Y la comisión, la norma indica que por lo menos tiene que haber un representante del área administrativa, un representante de la unidad solicitante, mínimamente, ¿no? Y el objeto de la contratación, la complejidad de la contratación, puede ser que se incluyan más personas, ¿no? Entonces, no está limitado a 2, ¿no? Pueden ser 3, 4 o más personas, ¿no? He tenido casos, por ejemplo, en Petroandina, que hemos conformado comisiones hasta de 15 personas, ¿no? Que eran procesos millonarios, muy complejos, donde se ha participado de esa manera, ¿no? Entonces ya ahí hay un criterio, ¿no? Entonces todo tiene su razón de ser, ¿no? Y hay que tener cierto criterio en las comisiones de calificación, ¿no? En nombrar, ¿no? Tiene que ser alguien del área administrativa que tenga conocimiento en el tema de la parte administrativa de contrataciones, sistemas de evaluación, ¿no? Para que pueda apoyar, ¿no? Porque muchas veces he visto que nombran a alguien del área administrativa que desconoce, ¿no? Entonces no es un aporte, no es un apoyo, ¿no? Es una persona del área administrativa que no es de la especialidad, ¿no? Entonces ahí la recomendación es que sí debería integrar a alguien del área administrativa y la sugerencia, bueno, no es obligado, debería ser un técnico de compras, ¿no? Pero a veces nombran a alguien de presupuestos o de contabilidad o de otras áreas que desconocen, ¿no? Entonces no se complementa muy bien la comisión. Y de la parte de la unidad solicitante, lo mismo, ¿no? Tiene que ser una persona, un técnico especialista en la materia de la evaluación, ¿no? Porque a veces conforman con personas del área solicitante que desconocen, ¿no? Entonces tampoco hay un aporte técnico, ¿no? Entonces tienen que ser personas que conozcan sobre el tema, que puedan hacer una buena evaluación y la norma indica que deberían ser servidores públicos, ¿no? Pero da la posibilidad de que si la entidad no contara con servidores públicos, porque hay casos de entidades que tienen 50% consultores individuales de línea o la mayoría son consultores individuales de línea. Entonces la norma dice, si es que no contaran con servidores públicos, podrían conformar la comisión con un consultor individual de línea, ¿no? Entonces, para que conformen la comisión de calificación y procedan con la evaluación de las propuestas. Bien, la comisión lo que va a hacer es obviamente tener todas las propuestas,
también el expediente del proceso para las revisiones de todo el proceso y empezar a evaluar de acuerdo al sistema de evaluación, al método de selección que se ha definido, ¿no? en el DBC, en la convocatoria, ¿no? Entonces pueden aplicar, y ya conocemos que hay 5 sistemas de evaluación que pueden ser calidad, propuesta técnica y costo, menor costo, precio evaluado más bajo, presupuesto fijo, calidad. Cualquiera de esos sistemas de evaluación que se haya definido en el proceso, ¿no? Y la comisión tiene que evaluar de acuerdo al tiempo que está en el cronograma, ¿no? Es por eso que los cronogramas de los procesos debería estar adelante, ¿no? Es como, debería ser la primera hoja que se vea en un expediente, ¿no? El cronograma, para que todos sepan lo que tienen que trabajar y el tiempo, ¿no? Y mejor si tienen ese instrumento de control de calidad, de checklist de las carpetas, entonces ahí van a poder ir trabajando y adjuntando los documentos que correspondan, ¿no? Y en el cronograma, obviamente, también el memorándum, muchas veces les mencionan el plazo, ¿no? Y les dicen, usted ha sido designado para esta comisión de calificación, para tal proceso, y tiene plazo hasta tal fecha, tantos días para evaluar y emitir su informe, ¿no? Entonces, la comisión va a hacer un informe de evaluación y recomendación, ¿no? A la autoridad del proceso, que es el RPA, donde le va a recomendar la adjudicación o puede ser la declaratoria desierta, ¿no? Dependiendo cómo vaya la evaluación. Y la comisión no adjudica, ¿no? Eso tiene que estar claro, solo recomienda, ¿no? El que tiene que adjudicar y tiene la atribución es el RPA. ¿Alguna consulta, alguna duda en comisiones de calificación en la parte de evaluación de documentos? ¿Tienen alguna consulta? No lo hice, personalmente todavía no lo hice. Perfecto. Sí, perdón. A ver, por favor. Sí, yo tengo una. ¿Ya? La comisión de calificación, al momento de hacer la evaluación, puede recomendar la anulación de actos de contratación por ejemplo, por no haber encontrado un formulario que debería haberse publicado, digamos, en el DBC y no se lo ha hecho y les faltaba, digamos, ese formulario. ¿Puede recomendar la anulación? Sí, tranquilamente, ¿no? Ya que la comisión de calificación es prácticamente, esta comisión es la que hace una revisión, pero así al detalle, ¿no? Revisa desde las especificaciones técnicas, prácticamente todo, ¿no? Para poder evaluar, ¿no? Entonces es una de las más indicadas para que pueda detectar algo, ¿no? Y ha habido casos, ¿no? Que han detectado error en las especificaciones técnicas o un direccionamiento o algún error en el cronograma, etcétera, ¿no? Entonces, si una comisión detecta que hay un vicio de nulidad, es su obligación informar, ¿no? Y decirle al RPA que hay una falencia, un error en las especificaciones técnicas o en un formulario, como mencionas, y van a tener que anular el proceso de contratación, ¿no? Entonces, si estamos en el proceso de contratación, en la fase de evaluación, lo que va a pasar es que la comisión de calificación le va a hacer notar, le va a dar el alerta al RPA, ¿no? Y le va a decir, hay un error en el formulario o en las especificaciones, dependiendo de lo que hayan detectado, ¿no? Entonces el RPA lo que va a hacer es llamar a la unidad solicitante posiblemente, si es que ahí se ha cometido el error, y verificar, ¿no? Y la unidad solicitante va a decir, sí, evidentemente la comisión tiene razón,
nos hemos equivocado, hay un error, etcétera. Entonces, el procedimiento para anular va a ser un informe técnico, un informe legal y la resolución de anulación del proceso, ¿no? En esta etapa estamos anulando, en la fase de evaluación, pero va a ser una anulación total, ¿no? Porque si es un formulario o una especificación técnica, estamos hablando del DBC, ¿no? Entonces va a tener que hacer una anulación total y retroceder al vicio más antiguo. Quiere decir que es pues a la parte de especificaciones técnicas y volver a hacer el proceso, ¿no? Entonces muchas veces es mejor anular un proceso que continuar con el mismo, ¿no? Porque muchas veces se continúa con el mismo o queremos hacer caso omiso a ese vicio y después se complica, ¿no? Hasta los mismos proponentes observan o otras áreas, y peor si ejecutamos el contrato con ese vicio, ¿no? Entonces lo más sano y recomendable es anular el proceso de contratación, ¿no? Dicen una preguntita, por favor. Sí, dígame. Cuando se realiza el informe técnico, es en base a lo que nos indica, se ha detectado, digamos, un error. Sí. Esta detección la hace la comisión de calificación. Así es. Entonces, ¿la comisión de calificación hace el informe técnico o pasa a lo que es la unidad solicitante para que se elabore el informe técnico? Ya, lo que corresponde es que el informe técnico lo tiene que hacer el área o unidad que se ha equivocado, ¿no? Porque la comisión no se ha equivocado, ¿no? La comisión lo que está haciendo es dar el alerta de que hay el error, ¿no? Entonces, pero ellos van a emitir un informe, ¿verdad? Pueden hacer un informe, obviamente, porque el RPA va a querer un respaldo y la comisión le va a decir, hemos encontrado este error, ¿no? Mediante un informe. Y el que tiene que hacer el informe técnico de anulación es la unidad solicitante, ¿no? Porque el error está en las especificaciones técnicas. No es un error de la evaluación. Ahora, supongamos que la comisión ha evaluado y ya está en la parte de elaboración de contrato para la formalización. Entonces, la unidad jurídica, está revisando toda la carpeta y detecta que el informe de la comisión está mal. Han cometido un error, ¿no? Entonces, jurídica, en este caso, ya estaría dando el alerta al RPA, diciéndole hay un error en el informe, ¿no? Lo puede hacer con un informe o lo pueden hacer de manera verbal, ¿no? Eso no está normado, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el RPA? Va a llamar a la comisión y les va a decir, señores, acá jurídica ha observado un error en su informe. La comisión va a ver y va a decir, sí, nos hemos equivocado, tienes razón, jurídica. Entonces, el informe de anulación lo tiene que hacer en este caso la comisión de calificación porque ellos se han equivocado en la evaluación. Jurídica lo único que está haciendo es dar el alerta. Entonces, en resumen, y lo que les estoy diciendo no está en la norma, lastimosamente, ¿no? Porque la norma dice funciones de la unidad solicitante, elaborar informe técnico de anulación, cancelación, suspensiones. Pero no habla, pues, en sus funciones de la comisión, en sus funciones de la unidad jurídica, que hagan informes de anulación, cancelación, ¿no? Lo que les estoy mencionando es una lógica que podemos estar de acuerdo o no, es discutible, ¿no? Pero les estoy dando mi criterio personal, ¿no? Entonces, mi criterio personal es que el informe técnico de anulación lo tiene que hacer la unidad, el área que se ha equivocado, ¿no? No el que está dando el alerta, porque el alerta lo puede dar cualquiera.
Lo puede dar la comisión de calificación, lo puede dar jurídica, lo puede dar el área administrativa, cualquiera puede dar el alerta. Hasta ha habido casos que han dado el alerta de un error proponentes, ¿no? Que han mandado una carta y han dicho está direccionado, por decir. Entonces no le vamos a pedir informe técnico al proponente, ¿no? Él está haciendo la observación simplemente. Entonces, el informe técnico, complementando a la norma, no lo aclara, solo dice que lo tiene que hacer la unidad solicitante, debería hacerlo desde mi punto de vista el área, la unidad que se ha equivocado, ¿no? Y ese vacío lo podríamos complementar en nuestros reglamentos específicos, ¿no? Ahí deberíamos complementar y decir para el tema de anulaciones, sí podría hacerlo cualquiera que se ha equivocado, ¿no? Porque el tema de un error en un proceso lo puede cometer cualquier área, cualquier unidad, ¿no? Ha habido casos también que el área administrativa con su departamento de contrataciones han cometido un error en el cronograma, ¿no? Le han puesto plazos erróneos, por ejemplo, se han comido los 3 plazos de recurso de impugnación, ¿no? Y eso se ha detectado en la fase de evaluación. Entonces, la comisión lo único que hace es dar el alerta y va a decir al RPA hay un error en el cronograma, ¿no? Nos hemos comido 3 días. Entonces, el RPA no le va a decir a la comisión, haga su informe, ¿no? La comisión va a decir, pero nosotros, ¿qué informe vamos a hacer? Pero es un tema de cronograma, no es un tema de evaluación, ¿no? Entonces, corresponde que haga, pues, el informe el área administrativa, la unidad de contrataciones de anulación. Y ellos tienen que solicitar, ¿no? Y decir, nos hemos equivocado en el cronograma y solicitamos se anule. Obviamente se va a complementar con un informe legal, ¿no? Siempre se va a complementar con un informe legal y la resolución de anulación, ¿no? Esa es la respuesta, estimada Milenka, no sé si se ha entendido. Sí, gracias, licenciado. Sí, entendido. Licen, sí, yo quería consultar algo. ¿Ya? La comisión como tal, habiendo, digamos, identificado errores, fallas, no sé, Ya. ¿puedes recomendar la anulación? ¿O es que va a recomendar o va a hacer notar, digamos, al RPA en este caso, en su informe, que, no sé, por decirte, no pueden evaluar, digamos, ¿no? El proceso de contratación? Por decirte un ejemplo, propuesta de calidad técnica y costo, digamos, el C2 no hay, por decir un ejemplo, ¿no? O no sé, cosas así, o por decirte, digamos, o sea, no pides experiencia, digamos, si pides, digamos, una obra, por decir. Entonces, eso quería consultarte, si tiene que recomendar la comisión o qué debe hacer, porque sabemos que la comisión recomienda si se adjudique o declare desierta, ¿verdad? Eso es al final su objetivo, su fin. Ajá. Quería consultarte, licencia, ¿cómo podemos hacer? Buena pregunta, ¿no? En realidad es obligación de la comisión dar el alerta si hay un error, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es obligación de la comisión? Porque supongamos que la comisión está evaluando y en la parte del sistema de evaluación se han olvidado un tema de ponerle la puntuación a la experiencia específica, por decir, ¿no? Entonces no va a poder calificar la comisión, no va a poder. Entonces su responsabilidad de la comisión, porque si ellos continúan van a hacer una mala evaluación, ¿no? Entonces su responsabilidad es sí o sí reunirse con el RPA y decirle hay un error en la especificación técnica, en el tema del sistema de evaluación, etcétera, y hay que anularlo el proceso, ¿no? Esa es su obligación, porque si no estarían ellos continuando con el error, ¿no? Ya es el tema de los errores de anulaciones es como una bola de nieve, ¿no? Porque si no le damos el alerta y no lo solucionamos en ese momento y nos callamos, porque obviamente anular significa reconocer, ¿no? Y hay una jalada de orejas posiblemente, ¿no? Pero es lo más sano, porque si se continúa con ese proceso, esa bola de nieve va creciendo, ¿no? Entonces, imagínense que la comisión diga, ya, nosotros le pondremos el criterio, ¿no? He visto en algunos casos, ¿no?
comisiones donde dicen, no ha definido los puntuaciones, nosotros le pondremos, dice, ¿no? La comisión se inventa, ¿no? Se inventa, evalúa y determina quién se va a adjudicar. Pero después llega una impugnación y el que está impugnando va a decir, ¿y de dónde han sacado esa puntuación? ¿Cómo han evaluado? ¿No? Entonces ya se va complicando cada vez más ese proceso, ¿no? Entonces la recomendación es, si se detecta un error en cualquier fase, lo más sano, lo más recomendable es anularlo, ¿no? Ese es, por ese lado es lo más recomendable. Y una comisión está obligada, si es que detecta alguna falencia en el proceso, de dar el alerta, ¿no? Porque si no, ellos ya van a ser corresponsables, ¿no? Quiere decir, si continúan sabiendo que estaba mal, ya son corresponsables de ese error, ¿no? Entonces, lo que ellos tienen que hacer es dar el alerta a la autoridad y decirle está mal, ¿no? Y no podemos evaluar. Y les recomendamos se anule. Ahora, pueden hacerlo con informe, pueden hacerlo verbal, etcétera. Ese procedimiento no está establecido. Pero ya va a generar la anulación y el RPA va a instruir y va a decir a la unidad solicitante, se han equivocado, señores, hagan su informe de anulación, ¿no? Entonces ya se cumple con la norma, informe técnico, informe legal, resolución y se anula, ¿no? Entonces, de cada servidor público que participa en un proceso, su obligación es dar las alertas, ¿no? Puede darse cuenta un técnico de compras, ¿no? Puede darse cuenta la comisión o la unidad jurídica, cualquiera que está participando en un proceso puede darse cuenta que hay un error, ¿no? Entonces, tiene que dar el alerta y esa es su responsabilidad porque el control previo lo realizamos todos los servidores públicos que estamos participando en un proceso de contratación. Ese es el control previo, ¿no? Y el control posterior ya realizan las auditorías internas, la Contraloría General del Estado, ¿no? Ese es el control posterior, pero ya una vez que se ha ejecutado todo, ¿no? En cambio, el control previo es en el momento que se está ejecutando. Entonces, ahí todos somos responsables de que se ejecute de acuerdo a la norma, etcétera, ¿no? Y de dar las alertas también, si es que detectamos alguna falencia, algún error, ¿no? Puede ser que el RPA detecte, está revisando el informe de la comisión y detecte que hay una falencia en las especificaciones. El RPA va a pedir que se anule, ¿no? Entonces, cualquier servidor público, y como les comento, ha habido casos hasta anulaciones por observaciones de los mismos proponentes, ¿no? Esa es la respuesta, estimado. Gracias, Lisa, gracias. Por nada. Bueno, en la norma no está todo, ¿no? Ya tenemos que ir aplicando criterio y en algunos casos complementándolo nosotros, ¿no? No está todo escrito, ¿no? Porque imagínense, la unidad solicitante, dice la norma, es la que hace informe técnico para anular, ¿no? Pero yo les doy un ejemplo. Hay un error de la comisión de calificación, lo ha detectado jurídica, ¿no? Entonces no corresponde pues decirle a la unidad solicitante, haz tu informe técnico, ¿no? Y la unidad solicitante va a decir, pero ¿por qué voy a hacer yo si el error es de la comisión? No es mío, ¿no? Entonces, por esa lógica es que yo considero, y es un criterio personal, que tiene que hacer el área unidad que se ha equivocado el informe técnico porque él va a solicitar que se anule, ¿no? Y él va a asumir la responsabilidad porque hay una responsabilidad posiblemente de anulación, ¿no? Y también va a reconocer que se ha equivocado, ¿no? Porque si lo hace otra área, puede haber una contradicción, ¿no? Les doy el ejemplo. Se ha equivocado la comisión de calificación, ¿no? Lo ha detectado jurídica, ¿no? Pero todos se apegan a la norma y van a decir ya, unidad solicitante tiene que hacer el informe de que se anula porque la comisión se ha equivocado. Perfecto. Hace la unidad solicitante porque en la norma está en sus funciones, ¿no? Y ahí va a decir hay un error en la evaluación y va a pedir la anulación. Pero puede ser que la comisión diga no. ¿Por qué unidad solicitante dice que no se ha equivocado? Si nosotros hemos hecho bien, ¿no? Entonces puede haber una disputa entre áreas, ¿no? Entonces lo más coherente y lo más lógico es pues que el área que se ha equivocado reconozca y lo va a hacer mediante su informe. Y esa misma área va a pedir que se anule, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna contradicción en cuanto a opiniones, se podría decir, ¿no?
Entonces es importante desde el punto de vista de la anulación que haga el área unidad que se ha equivocado y ellos mismos reconozcan su error y soliciten la anulación, ¿no? Esa es la recomendación, estimados, en este caso. Bien, una vez que la comisión ya ha terminado su evaluación, va a elaborar su informe. Es muy importante que el informe de la comisión esté suscrito por todos los integrantes de la comisión, ¿no? Porque ha habido casos donde, por decir acá en el dibujo, estamos viendo en la foto, son 5 personas que están evaluando, pero uno de ellos viaja, ¿no? Y la comisión dice, bueno, ¿ahora qué hacemos? El señor está de viaje, pero mañana tenemos que presentar el informe y no va a estar mañana. Ha habido casos que lo han firmado solo 4 y con el consigna de que en cuanto llegue lo va a firmar, ¿no? Y después nunca lo ha firmado, han ejecutado, han formalizado, etcétera, ese proceso y se ha quedado ese informe sin firma, ¿no? Y después todavía ese funcionario, ese servidor que tenía que firmar ya no está trabajando en la entidad, ¿no? Entonces ya lo ha viciado el proceso totalmente. Entonces, en el tema de contrataciones es bien delicado las firmas, los documentos y la cronología, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado en las carpetas de los procesos de contratación, ¿no? Por eso les recomendaba el checklist para los expedientes, ¿no? No sé si les he comentado esa parte o tal vez han visto expediente de los procesos que quieran un poquito complementar en ese tema. No, Lince, pero si nos podría explicar, por favor. Ya, muy bien. En el tema de contrataciones, ustedes han debido ver los principios, ¿no? Y hay un principio de transparencia. Y ese principio de transparencia dice que todos los procesos de contratación tienen que ser de conocimiento público y ahí se cumple muy bien con el SICOES, ¿no? Sin embargo, también entra dentro de transparencia los expedientes de los procesos de contratación, ¿no? Porque lo que revisan las auditorías son los expedientes, ¿no? Entonces, en los expedientes tenemos que tener mucho cuidado en su elaboración, ya que cada modalidad de contratación es diferente, ¿no? Y tiene diferentes documentos. Por ejemplo, compra menor hasta 20,000 tiene documentos diferentes de 20,000 a 50,000, ¿no? Por el tema del SICOES más que todo, ¿no? Las contrataciones AMPE de 50,000 a 200,000 tiene documentos diferentes a la AMPE de 200,000 hasta 1,000,000, ¿no? Por temas de recursos de impugnación, por ejemplo, ¿no? O garantías. Licitación pública nacional tiene documentos diferentes a licitación pública internacional, ¿no? Igual la contratación por excepción, la contratación directa, tienen diferencias. Entonces, lo que debería hacer cada entidad pública es desarrollar un instrumento que una vez hemos trabajado en Petroandina, que le hemos llamado el documento de control de calidad. ¿Y de qué se trataba este documento? Este documento que hemos desarrollado es un checklist de todos los documentos que tiene que tener un proceso de contratación por modalidad, ¿no? Porque lo que pasa es que los procesos de contratación yo los comparo con un proceso productivo, como es como fabricar una silla, digamos, ¿no? Entonces ustedes van a ver en una fábrica cómo se fabrica una silla, entra la materia prima
y va a diferentes procesos productivos y varias personas intervienen, ¿no? En el tema del cortado, pegado, clavado, armado, etcétera, ¿no? Entonces es similar a un proceso de contratación porque es como armar una silla y participan varios, ¿no? En el armado. Entonces, para que esa silla nos salga perfecta, no tenemos que olvidarnos de ni un clavo, ¿no? Y a eso se refieren los documentos, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Entonces, este control de calidad nos ayuda a elaborar buenos expedientes de procesos de contratación, ¿no? Porque he visto a técnicos de compras muy experimentados, de 15, 20 años de experiencia, olvidarse un documento, por ejemplo, ¿no? Entonces, al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Y en el tema de contrataciones es un arte, pues, porque ustedes saben que hay que ir armando la carpeta con N documentos y también reportes del SICOES, información a la Contraloría General del Estado. Entonces, es un arte, ¿no? Y para no estar cada proceso ahí viendo qué le falta o qué documento hay que complementar y analizando cada proceso de contratación, lo ideal es pues tener este documento de control de calidad por modalidad, ¿no? Entonces vamos a tener uno para compra menor, otro para AMPE, otro para licitación, pero así detallado, ¿no? Entonces, ese documento de control de calidad debería ir desde la tapa del expediente de un proceso, ¿no? Entonces debería estar encima, cosa que cuando vaya pasando por las áreas, lo que ellos tienen que hacer es ir chequeando, tiqueando y complementando, ¿no? Si ha ido a la unidad jurídica y dice que hay que hacer resolución, en su unidad jurídica elabora resolución y lo tiquea, ¿no? Si ha ido a la comisión, dice hacer informe, la comisión va a hacer su informe y lo tiquea, y así se va construyendo ese expediente, ¿no? Porque ¿qué es lo que revisa auditorías, ¿no? Auditorías revisa documentos, que no le falte nada, revisa firmas, ahí también nos ayuda este checklist porque también controla firmas. Y otro aspecto que revisa auditorías es cronología, quiere decir que esté en orden cronológico, ¿no? Y ahí es muy importante, ¿no? Por eso el tema de la regularización en contrataciones es lo peor, ¿no? De ir de adelante hacia atrás, ¿no? Y muchas veces lo hacen en algunas entidades donde dicen ya compren, pídanle al proveedor y después regularizamos el proceso. Eso es lo peor que se puede hacer, ¿no? Porque hay que armar toda la carpeta y peor si es con sistemas, ¿no? El SICOES y demás, y ahí se cometen errores y eso salta en auditoría, ¿no? Entonces, estos tres aspectos en los expedientes es muy importante, ¿no? Porque apenas se conforma un expediente de contratación, que generalmente lo hacen en la unidad de contrataciones, ya deberían adjuntarle este documento de control de calidad para que se vaya adjuntando toda la documentación y no falte ninguna, ¿no? Entonces ahí hay un buen control de calidad, ¿no? Entonces, una buena carpeta lista para cualquier auditoría, ¿no? Y después hay que foliarla y todo el procedimiento para archivo. Porque les voy a dar algunos ejemplos de expedientes que omiten algunos documentos, ¿no? Por ejemplo, he visto procesos de contratación menor donde no está el tema de las AFPs, ¿no? Y las AFPs, la disposición indica que es para todas las contrataciones, no hace ninguna discriminación a modalidades, ¿no? Entonces, en el tema de contratación menor, si está entrando una persona jurídica, sí o sí tiene que presentar AFPs y tiene que presentarlo las dos, ¿no? Previsión y futuro. Una que dice que está inscrito y no debe y la otra que dice que no está inscrito, ¿no? Entonces, ese es un documento, por ejemplo, que en algunas carpetas de montos menores, de 2,000 bolivianos, 5,000 bolivianos, no he visto en algunas carpetas, ¿no? Por desconocimiento o porque piensan que en una compra menor no se debe solicitar, ¿no? Después, otro documento que he visto que no lo adjunta es el reporte del SICOES, ¿no? Ustedes saben que en el SICOES está la lista de proponentes suspendidos o impedidos por incumplimiento de contrato
y por desistimiento de suscripción de contrato o formalización, ¿no? Entonces, ese reporte que da el SICOES de ese proponente, que dice ahí está castigado o no está, debería estar en todos los procesos de contratación, en todos los expedientes, ¿no? Porque ha habido casos que no los generan los reportes y obviamente nadie verifica eso, se les va y después se formaliza con una empresa que estaba impedida, ¿no? O procesos competitivos como AMPE y licitación que no ha verificado la comisión, ¿no? Y ha recomendado la adjudicación a una empresa que estaba impedida, ¿no? Entonces, en estos expedientes sí o sí debería estar como parte del proceso el reporte del SICOES y ahí ponerle el sello y firma de la persona que está generando el reporte con fecha, ¿no? Porque después puede ser que esté impedido, ¿no? Después de la formalización, pero si nosotros tenemos el reporte con fecha y hora, ya nos respalda ante una auditoría, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones, estimados, en cuanto a expedientes de proceso de contratación. Tal vez tienen alguna consulta, duda, complementación. Bien, continuemos con el procedimiento. Una vez que la comisión terminó su informe de recomendación, ya sea de adjudicación o de declaratoria desierta a la autoridad del proceso, remite a esa autoridad, obviamente en el plazo de acuerdo al cronograma. La autoridad del proceso, el RPA, tiene la posibilidad de pedir alguna complementación, ¿no? Entonces revisa el informe y puede ser que haya algo que no le convence, no le satisfaga, puede pedir que la comisión complemente, ¿no? También el RPA tiene la posibilidad de apartarse del informe de la comisión. Quiere decir que no está de acuerdo con la comisión, ¿no? Y la comisión está recomendando adjudicar a la empresa número 1 o declarar desierto, y el RPA dice, no estoy de acuerdo, quiero yo a la número 2, por ejemplo, ¿no? Y esa es su posición. Entonces, esa autoridad, si es que se aparta del informe de la comisión, el RPA, tiene que hacer un informe a la MAE y a la Contraloría General del Estado, indicando que se está apartando de la recomendación de la Comisión de la Calificación, ¿no? Es una figura que no he visto en la práctica que se haga realmente, pero hay la posibilidad, ¿no? Otra de las posiciones de una comisión es que sí o sí el informe debería ser en consenso, dice la norma, ¿no? Quiere decir que tienen que estar de acuerdo todos los integrantes, ¿no? Pero ha habido casos donde ha habido discusiones, se podría decir, o un integrante de la comisión de calificación del área administrativa no estaba de acuerdo con lo que definía la unidad solicitante, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber criterios dispares o que no están en consenso, ¿no? Entonces la norma no dice nada al respecto, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos, ¿no? Entonces, en ese caso, eso lo que les voy a decir es una recomendación personal, porque muchas veces puede ser que una comisión no llegue al consenso, ¿no? Al consenso quiere decir que todos están de acuerdo, ¿no? Pero puede ser que no lleguen a eso, ¿no? Entonces ahí muchas veces me preguntan, ¿puede haber informes separados? La norma no prevé esa figura, ¿no? De que un integrante del área administrativa dé un informe y otro informe de la unidad solicitante, no prevé, ¿no? Entonces lo más recomendable en esos casos es reunirse con la autoridad, ¿no? Con el RPA o RPC y plantear las dos posiciones, ¿no? Entonces ahí se le está elevando porque es la única autoridad que se le puede informar, ¿no? Dentro de un proceso de contratación no se puede informar a un inmediato superior, no hay el tema de jerarquías ya en un proceso de contratación, ¿no? Ya la estructura funciona de acuerdo a la norma, ¿no?
Si la comisión, al único que tiene que informar es al RPA o al RPC, ¿no? Entonces ahí reunirse con el RPA, cada uno presentar sus puntos de vista y tratar de llegar con esa autoridad a un consenso, o podría decirse a una definición, ¿no? de la evaluación. Pero eso, lo que les comento, no está normado, ¿no? La norma dice informe en consenso y supone que todos están de acuerdo. Otro aspecto en tema de evaluación, en cuanto a un vacío de la norma, es que la norma no dice nada cuando hay empate, ¿no? Si es que hay empate entre dos proponentes, ¿qué es lo que debería hacerse? No dice nada la norma, ¿no? Entonces ahí la comisión tranquilamente podría hacerlo a la moneda, ¿no? Y cualquiera de los dos podría ganar. Entonces hay un criterio, una buena práctica del Banco Interamericano de Desarrollo, que a mí personalmente me gusta y tal vez ustedes lo puedan aplicar en algún caso que tengan cuando tengan empate. Y este criterio no vulnera para nada la norma nacional, ¿no? Dice el criterio del BID, por ejemplo, si es que hubiera empate entre dos proponentes, se le da prioridad al proponente que tenga la mayor experiencia específica, ¿no? Entonces, para mí es excelente ese criterio, porque en un proceso de contratación lo más importante es la experiencia específica, ¿no? Ya sea para la construcción de una obra, una consultoría, una supervisión, donde intervengan personal clave, o se esté viendo la experiencia específica de la empresa. Ese es un criterio excelente, ¿no? Porque es lo más importante en una evaluación, la experiencia específica, ¿no? Si estamos contratando, por decir, un experto en contrataciones, le vamos a decir, bueno, demuestre su experiencia general, que usted tenga 4 años, digamos, experiencia general, ¿no? Pero esa experiencia general es, pues, como su nombre lo dice, general, ¿no? Y podía haber trabajado en otras áreas de presupuesto, contabilidad, o en una empresa privada, ¿no? Es general. Entonces, para el objeto de la contratación, lo determinante y lo que más nos interesa de ese consultor es su experiencia específica, ¿no? Quiere decir 2 años que se le ha pedido en tema de ejecución de procesos de contratación, ¿no? Entonces, ese es un criterio muy importante y a mí me parece excelente para complementar la norma nacional en tema de empates, ¿no? Ahora, obviamente, no es la verdad absoluta, puede haber otros criterios que ustedes puedan definir, ¿no? Solo les estoy compartiendo uno del Banco Interamericano de Desarrollo que a mí me parece excelente y no vulnera la norma, ¿no? Más bien le está dando más sustento técnico porque estamos decidiendo a un cierto proponente. Consultas, dudas, todo está claro. Complementaciones. Licen, una consulta fuera de lo que es AMPE y tenías en la anterior clase, es sobre el procedimiento que se hace para las contrataciones directas, porque tengo entendido que también hay que mandar a la Contraloría, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que mandar a la Contraloría? ¿Me podría ayudar con esa duda, por favor? Cómo no, con mucho gusto. Si es que desean, podemos complementar tal vez con contratación directa, excepción y menor. A no ser que ya lo hayan visto, podríamos complementar esas modalidades en cuanto a procedimientos si están de acuerdo. Está bien, licenciado, gracias. Ya. Bien, vamos a hablar ahora de la contratación directa, ¿no? La contratación directa está en la norma, en el artículo 70, 72 y las causales, ¿no?
Entonces, voy a mencionar primero lo que dice la norma y después vamos a complementar con la experiencia, ¿no? Lo que dice la norma en la contratación directa es, para empezar, que no tiene límite, ¿no? En cuanto a monto. No tiene límite. Quiere decir que se puede aplicar desde un boliviano hasta el infinito, ¿no? Hasta millones. Otra de las características de la contratación directa es que tiene que estar de acuerdo a las causales del artículo 72 de la norma, ¿no? Entonces, ahí están las causales para contratación directa, como ser servicios básicos de agua, luz, electricidad, también bienes y servicios regulados por el Estado, como la gasolina, gas, ¿no? Porque ya tienen precios regulados. Otra causal, el tema de servicios de capacitación, por ejemplo, que puede ser directo, ¿no? Entonces hay varias causales. Pero sí o sí, para aplicar la directa, tiene que estar en una causal. No podemos aplicar si no estuviera en una causal, ¿no? Ahora, la contratación directa no es un proceso competitivo y no se informa al SICOES desde el inicio de un proceso como es AMPE, ¿no? O licitación pública, ¿no? Entonces, la contratación directa se informa cuando ya se ha formalizado, ¿no? Entonces, una vez que se ha formalizado, que puede ser con un contrato, ahí se informa al SICOES, ¿no? Al SICOES. Y también dice la norma que se debe informar a la Contraloría General del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué se debe enviar a la Contraloría General del Estado? Prácticamente se envía toda la carpeta del proceso de contratación, una copia, ¿no? Más el contrato. Entonces, tenemos que enviarles el proceso mismo a la Contraloría General del Estado para futuras auditorías, ¿no? Eso es lo que manda. En cuanto a el procedimiento, la norma dice el RPA atiende todas las contrataciones menores a 1 millón, ¿no? Y el RPC todas las contrataciones mayores a 1 millón. Entonces, dependiendo la cuantía, atienden estas dos autoridades, ¿no? Entonces, las unidades solicitantes van a hacer sí o sí actividades previas. Tiene que haber actividades previas en contratación directa, ¿no? No podemos obviar actividades previas, tiene que haber, ¿no? Entonces, actividades previas sí o sí va a haber. Estamos hablando de que la contratación directa va a estar en el POA, tiene que tener presupuesto, certificación presupuestaria, tiene que tener especificaciones técnicas, precio referencial, solicitud del inicio del proceso de contratación, tiene que estar inscrito en el PAC si es mayor a 20,000, ¿no? Entonces, todo el ejercicio que hemos hecho en AMPE, en directa también tiene que haber, no puede existir un proceso de contratación directa sin actividades previas, ¿no? Y tiene que estar planificado también en el PAC, Programa Anual de Compras, ¿no? Ahora, la norma sobre el procedimiento dice cada entidad ya verá cómo lo hace, ¿no? Ya definen ellos el procedimiento, cada entidad, y lo basan en su reglamento específico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos dar en contratación directa? Es que no tenemos que descubrir la pólvora, ¿no? Porque muchas veces me llaman, licenciado, queremos hacer una invitación, ¿no? ¿Cuánto es el monto? 100,000 bolivianos. Y queremos hacer una invitación a la empresa que vamos a invitarle de forma directa, digamos. ¿Y qué opina? ¿Está bien o está mal, ¿no? Entonces, lo que les voy a dar acá son algunos criterios que obviamente son personales, ¿no? Podemos discutir, no está la verdad absoluta ahí, pero son criterios que recomiendo, ¿no? Para no cometer errores en una contratación directa, ¿no? Por ejemplo,
lo que nosotros deberíamos hacer en las contrataciones directas es agarrar los modelos de DBC. Si vamos a aplicar una contratación menor a 1 millón, les sugiero agarrar el DBC, el modelo de DBC, AMPE. Entonces ahí no estamos descubriendo la pólvora. Ya en el modelo de DBC está definido las instrucciones, los formularios, los documentos que tiene que presentar un proponente, el modelo de contrato, está todo, ¿no? Y dependiendo de lo que queramos contratar, pueden ser bienes, servicios, etcétera, ¿no? Entonces no hay que descubrir nada. Ese DBC lo adecuamos. No necesitamos aprobación del órgano rector, ¿no? Adecuamos. Quiere decir, lo vamos a adecuar a una contratación directa. Y con ese documento invitamos al proponente, ¿no? Pero ahí está todo, no se nos va a olvidar nada. El proponente también va a tener un documento muy completo para hacer su propuesta, ¿no? Entonces, esa es una recomendación. Y si fuera una contratación directa mayor a 1 millón, aplicamos los DBCs de licitación pública. Y ahí también están totalmente instrumentados, formularios, modelos de contrato, documentos que tiene que presentar un proponente, ¿no? Porque ¿qué pasa si no hacemos eso? Si no agarramos los modelos, podemos cometer errores. Puede ser que en una licitación pública no le hemos pedido, o perdón, en una contratación mayor a 1 millón no le hemos pedido algún documento que deberíamos haber pedido, ¿no? Por la cuantía. Entonces, para no tener esos problemas y observaciones de auditoría, es pues agarrarse de modelos ya normados, que ya están aprobados por cuantía, y adecuarlos. Entonces, ahí no nos vamos a olvidar de nada, ¿no? El contrato igualmente lo adecuamos. Esa es una recomendación, ¿no? Y en el tema de la contratación directa, tampoco es hacerlo muy directo y muy rápido, no quiere decir directo urgente, ¿no? Entonces hay que hacerlo con el debido tiempo también, ¿no? Hay que darle un tiempo a las actividades previas y lo que recomiendo es hacer un cronograma del proceso. Quiere decir que en una contratación directa le podemos poner actos administrativos similares a una contratación AMPE, ¿no? Podemos ponerle consultas, puede haber una reunión informativa de declaración, si la contratación es compleja, tiene que haber el tema de presentación de la propuesta, tiene que haber comisión de calificación. Muchas veces he visto en las directas no conforman comisión y no hay quien haya recomendado y después las auditorías observan, ¿no? Entonces tiene que haber comisión de calificación, tiene que haber evaluación, tiene que haber adjudicación, presentación de documentos para la formalización, tiene que haber el tema de cotejo y verificación de documentos. Jurídica igual tiene que revisar los documentos. La comisión de calificación igualmente los documentos técnicos. Jurídica tiene que perfeccionar el contrato de acuerdo a lo que se ha definido en el modelo, ¿no? Hacerlo suscribir. Entonces, recomiendo que haya un cronograma, ¿no? Ahora, no quiere decir que ese cronograma va a ser 20 días o 30 días como un AMPE, ¿no? Tranquilamente una contratación directa podemos hacerlo en 2 semanas, pero un proceso bien realizado, ¿no? Entonces, esas recomendaciones les doy en el tema de contratación directa, de ya apoyarse en documentos establecidos, manejar cronogramas con todos los actos administrativos. Y otra recomendación muy importante es que no vayamos a una sola fuente, ¿no? Hay algunos tipos de contrataciones directas que podemos ver mayores fuentes, mayores proveedores o contratistas, ¿no? Entonces, acá en las actividades previas es determinante ese trabajo. Yo le llamo pesquisa de mercado, ¿no? ¿Qué es pesquisa de mercado? Ver mayores cantidades de fuente, mayores proveedores, ver precios nacionales, ver precios internacionales. Aquí tiene que ser clave, ¿no? Esta parte. Si eso descuidamos,
podemos tener serios problemas en las contrataciones directas porque no son competitivas, ¿no? Entonces, ahí puede haber temas de sobreprecios, etcétera, ¿no? Entonces, estas mismas recomendaciones les doy también para la contratación por excepción, ¿no? La diferencia de la contratación por excepción es que ya no lo ve el RPA y el RPC, lo ve la MAE, ¿no? La MAE. Y no delega, porque he visto un caso de una institución que por error ha ejecutado un RPC, una contratación por excepción, ¿no? La MAE tiene que asumir las excepciones sí o sí, como las emergencias, ¿no? Entonces, en la contratación por excepción tiene que haber informe técnico, informe legal, resolución de contratación por excepción, asume la MAE, ¿no? Eso es lo que dice la norma. El procedimiento también lo deja a cada entidad pública, ¿no? Entre las mismas recomendaciones que para la directa les doy para la excepción es actividades previas siempre, pesquisa de mercado, ver precios de mercado, ver calidad, ver proponentes nacionales, internacionales. Hay que comparar, ¿no? Porque no solamente nos cerremos con precios nacionales. Muchas veces dice ya es menos a 1 millón, entonces nos concentraremos solo con proponentes nacionales y puede ser que haya un solo proponente, ¿no? Y le compramos. Y después resulta que los precios internacionales están mucho más bajos que el que hemos comprado en Bolivia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los precios, ¿no? Puede ser que el precio nacional que nos están ofreciendo, el proveedor nacional, o sea, representante de una empresa, sea mucho más caro que un precio internacional. Entonces, esta pesquisa de mercado es muy importante, ¿no? Ver precios nacionales e internacionales. Podemos tomar tranquilamente la decisión de hacer una contratación por excepción a una empresa extranjera, si hemos hecho una buena pesquisa de mercado y sus precios son mejores, ¿no? La misma recomendación que en la directa es adecuar los DBCs. ¿Para qué nos vamos a inventar? Nada. Adecuamos DBC AMPE si es menor a 1 millón a una contratación por excepción. Adecuamos el DBC de licitación pública a una contratación por excepción. Elaboramos un cronograma. Actividades, es muy importante todos los actos administrativos de inspección previa, si fuera una obra, consultas también puede ser si el proceso es complejo, reunión de aclaración, presentación de propuestas, todo eso es determinante hacer esos actos administrativos, ¿no? Y en una contratación por excepción se puede hacer con convocatoria y sin convocatoria, ¿no? ¿Cuándo voy a hacer con convocatoria? Cuando hay competencia. Supongamos que la causal en excepción es alimentos frescos, entonces yo lo hago competitivo, porque hay varios proveedores, ¿no? Si lo hago a uno directamente a dedo, puedo tener observaciones, ¿no? Pero como es alimentos frescos, sé que hay varios proveedores. Yo lo hago con convocatoria y lo saco en un periódico de circulación nacional y lo puedo convocar en el SICOES. Y lo hago un proceso competitivo con todos los actos administrativos, con un cronograma de 2 semanas, ¿no? Pero puede ser una excepción sin convocatoria dependiendo la causal, ¿no? Por ejemplo, si es único proveedor, quiere decir que es el único proveedor a nivel nacional, entonces no corresponde hacer un proceso competitivo, ¿no? Con convocatoria, ¿no? Ahí ya directamente es una contratación directa prácticamente, ¿no? Pero sí le voy a hacer el DBC, voy a hacer el cronograma para la evaluación, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones que les doy, estimados. Igualmente, la excepción se informa al SICOES después de la formalización y también se informa a la Contraloría General del Estado, ¿no? Esos son los aspectos claves en estos 2 tipos de contrataciones y lo que podemos recomendar. ¿Alguna consulta, alguna duda? Sí, licenciado, yo tengo una consulta. Respecto a los documentos que se envían a la Contraloría, ¿no? Después de haber concluido el proceso de contratación, había un formulario para llenar los documentos que incluían la contratación por excepción o directa, y esto se remitía con una fotocopia de todo el proceso de contratación, pero ahora ha salido un nuevo reglamento o algo así, y ahora se manda
el formulario que Jurídica declara del contrato. Y eso a mí me deja un poco confundida porque personalmente yo no había visto esa actualización y yo seguía enviando el formulario de contratación directa o de excepción hasta que este año me di cuenta y ya coordinando con Jurídica, según yo, ya que son ellos los que llenan al sistema, deberían ser ellos los que suben. No sé si me podría aclarar este punto. Ya bueno, le voy a comentar hasta la parte que yo estaba operando. Desconozco de esa última modificación, ¿no? Lo que yo conocía y estuvimos trabajando en las entidades públicas es que se hace la contratación por excepción, se formaliza con el contrato y Jurídica informaba mediante el sistema, ¿no? Entonces la Contraloría tiene un sistema para tema de contratos donde solamente Jurídica tiene la capacitación, tiene el password y informa el contrato, ¿no? Y el área de contrataciones ya enviaba por otro lado el expediente, que era una fotocopia de todo el proceso, lo mandaba contrataciones mediante ese formulario, creo que era el 318, no estoy seguro, ¿no? Entonces lo mandaba toda la carpeta a la Contraloría General del Estado. Entonces había dos formas de informar, ¿no? Una, el contrato mediante Jurídica, mediante su sistema, y el otro, todo el expediente mediante contrataciones. Obviamente iba a ir mediante la autoridad, ¿no? No directamente contrataciones, y se mandaba la carpeta. Eso es lo que he estado yo manejando, se podría decir, cuando estaba en el sector público, ¿no? Pero ahora, de la última disposición que nos comenta, licenciada, desconozco. Tal vez si nos diera el número de reglamento o disposición que han sacado, podríamos analizarlo para la próxima clase. No lo tengo a la mano, pero justo estábamos cuando tenía una discusión de la contratación directa de la gasolina. ¿Ya? Que te corresponde a ti, no me corresponde a mí, que sí, que aquí dice, que aquí no decía. Entonces ahí cuando hay siempre, ¿no? Cuando hay una actualización normativa, hay ciertos vacíos y como no hay experiencia anterior, nadie sabe, ese es el problema, ¿no? Entonces para la próxima clase puedo traer y de repente me podría ayudar a interpretar quién tiene la obligación. Claro que sí, licenciada. Con esta disposición. ¿Alguien tal vez que quiera complementar o ya ha trabajado con ese tema? No, le decía que sí, por favor nos puede explicar eso porque yo también estoy con un tema de eso de la gasolina. Perfecto. Ya, licenciada, entonces les rogaría, si es que encontraran esa disposición o me la pueda enviar antes para que yo lo analice antes de la próxima clase. Por si acaso es mi WhatsApp para que tomen nota. Para cualquier consulta, duda, etcétera, estoy para servirles. Y ahí me lo puede enviar, licenciada, esa disposición y yo lo pueda ya ir analizando para la próxima clase. Ya, muy bien, le envío entonces mañana mismo. Perfecto. Muchas gracias. Y así vemos también de la compañera ese proceso de la gasolina y les va a servir también a los compañeros, ¿no? Dicen. Sí, señor. Tal vez complementando, creo que se refieren al reglamento para registro y reporte de contratos en su versión tercera que la gestión pasada la Contraloría ha emitido. Y en el artículo, justamente hoy también me preguntaron eso, si hubiera una consulta a Jurídica sobre esta duda que tenían. Y este nuevo reglamento de registro y remisión del reporte de contratos tiene un capítulo especial para contrataciones por excepción o directas. Y dice, en su artículo 29 dice que las entidades públicas u otra estatal
que formalicen sus procesos de contratación en la modalidad por excepción o en la modalidad directa, sujetas a lo previsto en el parágrafo 2, inciso A de los artículos 66 y 73 de las NBSAPs, tienen la, dice, obligación de remitir la información a la Contraloría General del Estado, debiendo cumplir el procedimiento establecido en el presente capítulo. Seguido de eso, en el artículo 30, bueno, esa es la explicación que yo les he dado en el artículo 34, se refiere a los plazos para la remisión de estas contrataciones directas o por excepción. Dice que la información y la documentación correspondiente deberán remitirse en el plazo de 10 días hábiles, computables desde el primer día hábil del mes siguiente de formalizar la contratación. Obviamente nosotros como jurídica tenemos la obligación de remitir, como dice este mismo reglamento, los procesos de manera bimensual. Pero la duda que surgía, bueno, lo hacemos, ¿no?, hasta el 10 de enero, después lo hacemos hasta el 10 de marzo, todos los contratos que emitimos. Pero estas contrataciones directas, esa es la consulta que tuvieron hoy. Y tal vez se refieren a este nuevo reglamento, porque según este nuevo reglamento, la remisión, hay dos formas de remitir: la remisión documental física y la que es con firma digital y en medio magnético. En realidad son tres. Y en la remisión documental física que solíamos hacer con el anterior reglamento, se tiene que adjuntar la nota firmada, dice, por la MAE o el MEA. Se adjuntará en física original los formularios individuales, el reporte resumen debidamente suscritos. Asimismo, se adjuntará fotocopia simple del contrato u orden de compra o servicio, el certificado RUPE, certificado de no deudos a las CFPs, y en las contrataciones por excepción, las resoluciones de autorización de inicio de proceso de contratación. Tal vez a eso se refieren, no se dicen. Compañeras, esa es su consulta a lo que nos ha apoyado acá el compañero. Sí, justamente es eso. Entonces ya estaría aclarado. Sí. Ya. Más o menos. Ya, perfecto. De todas maneras, estimado Gerson, si podrías enviar a mi WhatsApp esa última versión para que yo le dé una revisadita, por favor. Muy bien, Liz, lo hago entonces. No por favor, aquí al WhatsApp, ya. Mil gracias y bueno, si es que podemos aclarar algo más sobre lo que ha explicado muy amablemente el compañero, lo vamos a hacer, ¿no? Muchas gracias. De nada, Liz. Bien, continuamos con la modalidad AMPE. Hemos visto ya todo el procedimiento de la primera parte, que es todas las actividades hasta la presentación y apertura de propuestas, la fase de evaluación de la comisión de calificación, que también se podría conformar con un responsable de evaluación, ¿no? Lo cual creo que les he comentado que personalmente no estoy de acuerdo que una sola persona evalúe, ¿no? Por un tema de transparencia y por un tema de que queda cojo, ¿no? Los criterios técnicos o administrativos, ¿no? Entonces no recomiendo que se conforme o se evalúe con un solo responsable, a no ser que sea una contratación muy pequeña, muy sencilla, tal vez papel bond, tamaño carta, podría ser, ¿no? Pero ya procesos de contratación más complejos, entonces se puede cometer muchos errores si es una sola persona, ¿no? A no ser que esa persona pues tenga un conocimiento técnico, legal, administrativo y sea suficiente para evaluar todo, ¿no? Lo cual no creo que sea así, ¿no? Entonces, siempre en una comisión tiene que haber ese trabajo en equipo, tiene que haber criterio técnico, criterio administrativo
y complementar cuando corresponda con criterio legal, ¿no? Y acá la fase de adjudicación, el RPA, previa autorización y revisión del informe de la comisión, ya hemos dicho que puede pedir complementación o también podría apartarse, va a proceder con la adjudicación, ¿no? Si es AMPE 1, estamos hablando de 50,000 a 200,000, AMPE 1, simplemente es una nota de adjudicación, ¿no? Que lo va a hacer la unidad de contrataciones. Y si fuera AMPE 2 de 200,000 a 1,000,000, entonces ya amerita elaborar una resolución administrativa de adjudicación que lo va a elaborar jurídica, ¿no? Y lo firma el RPA. Hemos dicho que en cuanto a notificaciones, siempre son 2 días que debe planificarse en el tema de procesos de contratación. Se notifica en el SICOES y también es muy importante la notificación, ya que la norma dice en identificación del proponente, dan a conocer su correo electrónico y o fax, dice, ¿no? La norma, pese que el fax ya está deslizado, pero todas las notificaciones de forma obligatoria también es en correo electrónico, ¿no? Y he visto que algunas entidades no lo hacen, solo lo publican en el SICOES y punto, ¿no? Entonces ahí se estuviera incumpliendo la norma, ¿no? Porque la norma dice SICOES, además, o sea, de forma obligatoria, correo electrónico y o fax. Entonces, deberíamos tener en las carpetas de los expedientes del proceso el reporte de que sí hemos enviado por correo electrónico, ¿no? Y hemos notificado. Además, se ha publicado en el SICOES y eso deberíamos tenerlo en la carpeta. AMPE 1, como estamos aplicando una notificación solo con nota, no aplica recursos de impugnación, ¿no? En cambio, en la modalidad AMPE 2 o en la forma de contratación AMPE 2, ya aplica recurso de impugnación, que son 3 días hábiles. Una consulta, todavía no han llevado o ya han llevado el curso de contratos y recursos administrativos. ¿Lo han llevado todavía? No, todavía no. Perfecto. Entonces, todo lo que es el procedimiento de impugnación lo van a ver en ese módulo, ¿no? Simplemente acá hay que considerar que una vez que sea notificado, 3 días tiene el proponente para poder impugnar, ¿no? Son 3 días hábiles. Bien, está normado la presentación de documentos en AMPE 1, 4 días. Obviamente es después de la notificación, ¿no? Inmediatamente. Se computa después de los 4 días. En cambio, en AMPE 2 hay que considerar este plazo, ¿no? Hemos notificado 2 días, 3 días para recurso de impugnación. Pasa el periodo de los 3 días y recién corre el periodo para presentación de documentos, ¿no? Entonces, acá lo que algunas entidades hacen como una buena práctica, se podría decir. Una vez que han notificado, obviamente están comunicando la notificación de adjudicación. Esperan los 3 días, ¿no? Que no haya ningún recurso. Ha pasado los 3 días, ya el día 4 le envían una nota solo al adjudicado, ¿no? Y le dicen, señor, habiendo transcurrido después de la adjudicación los 3 días para recurso de impugnación y al no existir ningún recurso, usted tiene 4 días para presentar sus documentos, ¿no? Entonces, con esta nota le están aclarando que ya está corriendo sus 4 días para presentar sus documentos para la formalización, ¿no? Eso, lo que les comento, no está en la norma,
pero sí he visto que algunas entidades lo hacen para que obviamente se respeten los plazos, ¿no? Porque aquí se le está notificando la adjudicación, pero no se le está diciendo todavía que presente documentos. Una vez que ha pasado los 3 días de recurso, recién se le comunica para que presente sus documentos en los 4 días, ¿no? Claro que el proponente adjudicado, una vez que ya le han notificado, ya puede ir preparando, ¿no? Ya puede ir preparando su documentación, ¿no? Pero si lo presentara antes de durante los 3 días, es como que estuvieran haciendo caso omiso a los 3 días de recurso, ¿no? Que tampoco está prohibido, ¿no? Pero ya para formalizarlo, sí le envían una nota después de los 3 días. Y ahí durante los 4 ya tiene el tiempo el proponente de preparar toda su documentación en fotocopia legalizada, original, garantías, si se ha pedido garantías de seriedad de propuesta para presentar su documentación. Esta documentación que presenta el adjudicado va siempre a la autoridad, ¿no? Al RPA. Esa autoridad que recibe los documentos, obviamente coordinan siempre con contrataciones, todo, ¿no? Entonces, contrataciones lo que va a hacer es coordinar. Va a agarrar los documentos y va a proceder a que se haga el cotejo técnico. Cotejo técnico con la comisión de calificación y el cotejo legal con jurídica, ¿no? Entonces va a coordinar para que esas dos instancias hagan el cotejo y verificación de documentos, ¿no? Que hemos dicho que tiene que tener un plazo también en el cronograma. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? Bien, hablaremos del trabajito. Hay un trabajito que tienen que elaborar, un trabajito final, que tiene una buena puntuación. Me imagino que han visto las ponderaciones. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Para el día viernes, ustedes elijan de acuerdo al tipo de contratación, que sea de su preferencia, al tipo de bien, obra, servicio, consultoría que quieran trabajar. Entonces, lo que tienen que hacer es escoger dentro de los 9 DBCs uno. Supongamos que un compañero dice, yo quiero ver el DBC de bienes. Entonces, para el día viernes, ese compañero que ha escogido bienes tiene que tener ya una presentación. Lo puede hacer en PowerPoint, lo puede hacer en Word, como guste, ¿no? Entonces, esta persona que ha escogido bienes tiene que estar lista el día viernes para exponer el DBC de bienes, ¿no? Obviamente, por el tiempo no creo que expongan todos, ¿no? Pero obviamente sus presentaciones me las tienen que enviar a mi WhatsApp, al WhatsApp que les he dado, todas sus presentaciones. Otro compañero puede escoger el DBC de seguros. Otro compañero va a escoger el DBC de medicamentos, ¿no? Y así, eso es libre el cual ustedes van a escoger. Lo que yo voy a hacer el día viernes es llamar al azar a cualquiera de ustedes y le voy a decir, por favor, a ver, ejemplo, Grecia Patón, presente su trabajo, ¿no? Entonces Grecia va a decir, yo he escogido el DBC de medicamentos
Y esta es mi presentación. Se va a compartir su presentación y nos va a explicar medicamentos, ¿no? Termina Grecia y voy a llamar a otra persona, por decir Alejandra Carvajal. Entonces Alejandra va a decir, yo he escogido el DBC de bienes y nos va a exponer el DBC de bienes. Y de esa forma van a ir ustedes presentando sus trabajos de acuerdo a lo que han desarrollado, ¿no? Deberían entregarme por WhatsApp un día antes, ¿no? El día viernes es 22. El día jueves 21 ya deberían enviarme todos sus trabajos para que yo sepa en qué DBCs han trabajado. Y obviamente al azar voy a escoger para que durante las 2 horas de 7 a 9 vayan exponiendo la mayor cantidad de personas, ¿no? Y las otras personas que han presentado y no les he llamado, igual van a tener su puntuación, ¿no? Así que no se preocupen en cuanto a la evaluación. Lo que quiero es que vayan a participar y trabajen en estos documentos. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda sobre este trabajo? ¿Está claro? Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Quisiera que nos explique, a ver, en qué específicamente consiste el trabajo, o sea, hacer un DBC y hacer un resumen, digamos, en el PowerPoint para poder presentarlo, ¿no? Porque hacerlo todo va a ser muy amplio, tal vez. Claro, lo que tienen que hacer es un resumen, ¿no? Por decir, en los DBCs de bienes, seguros, medicamentos, hay muchos aspectos que se repiten en toditos, ¿no? Por ejemplo, en instrucciones, causales de rechazo, descalificación, todo lo que se repite, no es necesario que lo expongan, ¿no? Lo que tienen que exponer es lo que es diferente de cada DBC, ¿no? Por ejemplo, en bienes van a decir, en la contratación de bienes se debe elaborar las especificaciones técnicas, y este es un ejemplo, se puede aplicar estos sistemas de evaluación. Entonces, es sacarle lo más importante de la contratación de bienes, ¿no? La persona que va a exponer seguros va a decir, en el caso de seguros, se debe definir el tema de contratación por ramos de seguros. La evaluación se puede aplicar de esta forma. En la contratación de seguros hay adiciones y supresiones que no hay en ningún tipo de contratación. También hay la póliza que no hay en ningún tipo de contratación, ¿no? Entonces es sacar lo que es diferente de cada tipo de compra, ¿no? Y lo que se repite en toditos no es necesario que lo mencionen, ¿no? Porque hay muchas cosas que se repiten en los modelos, ¿no? Solo es sacar lo esencial de cada tipo de contratación, ¿no? Si yo voy a hablar de contratación de obras, hablaré del personal clave, de la maquinaria, del equipo, ¿no? De los aspectos diferentes en obras que está aplicando ese DBC, ¿no? Y así resumido, bien ejecutivo, no es necesario que hagan un trabajo ampuloso, ¿no? Ustedes ahí ponerle criterio, ¿no? Ese es el trabajito. No sé si está claro, si se está entendiendo. Sí, licenciado, sí, está. Sí, bien aclarado. licenciado, Gracias. entendido. Perfecto, entonces tienen estos días para ir definiendo sus DBC y irlos trabajando. Y el día jueves me lo envían a mi WhatsApp, por favor. Y el día viernes ya voy a ir llamando desde las 7 para que los vayan presentando, ¿no? Y exponiendo los DBCs y todos los compañeros vayan compartiendo sus trabajos que han realizado y vean los diferentes tipos de contratación que hay en la modalidad AMPE, ¿no? Hay personas que trabajan más con consultoría, por ejemplo, podrían enfocarse en consultorías o consultorías individuales, ¿no? Dependiendo de lo que más manejan, lo que más les gusta, lo desarrollan. Está bien, licenciado, gracias. Listo, entonces les quedamos acá. Les agradezco mucho, que tengan una buena noche, un buen descanso y hasta la próxima clase que sería el miércoles. Igualmente, dicen hasta el miércoles. Hasta el miércoles, que descanse. Buenas noches, licenciado. El miércoles, licenciado.